Nosotros somos estudiantes de la Universidad Católica de Colombia, estamos viendo la materia de análisis y diseño de algoritmos, y el paper que nos correspondió exponer tiene como título una revisión sobre el reconocimiento biométrico de venas usando patrones geométricos acompañado de técnicas de coincidencia. Entonces, este sistema de reconocimiento biométrico es nuevo literalmente, porque está diseñado para combatir pues, problemas de seguridad en dominios principalmente académicos y comerciales. Entonces, los principales aspectos por los que podemos identificar a una persona son atributos como el número de la licencia, el número de la cuenta, el número de la identificación. Y también tenemos identificadores biográficos que podrían ser como la dirección, el nivel de educación y la profesión. También tenemos identificadores biométricos como la retina, la cara, el iris y la huella dactilar. Estos aspectos de identificadores biométricos son únicos y difíciles de falsificar. Pero bueno, entre todos estos atributos tenemos el más poderoso, que es el reconocimiento de patrones de la vena, que es básicamente de lo que se trata todo nuestro paper. Entonces, la tecnología de reconocimiento de la vena funciona mediante la comparación de patrones sujetos. Bueno, estos son unos patrones de nuestras venas que están sujetos a un modelo que ya está respectivamente registrado ya en una base de datos. Entonces lo que hace es comparar estas dos, la imagen que toma y la imagen que ya está registrada en esta base de datos. Entonces, las principales ventajas de la tecnología de reconocimiento de venas, bueno, una de ellas es que los patrones de la vena pueden ser detectadas solo para personas que se encuentren pues vivas. Entonces también tenemos la universalidad. Esto quiere decir que pues que esta biometría puede ser aplicada en cualquier persona. En otro ítem puede ser que es único y estable a lo largo del periodo, de periodos, ¿sí? Entonces los patrones de la vena antes de nacer pues se nos desarrollan son idénticos, solamente lo que pasa es que crecen cuando nosotros crecemos. Este patrón es único incluso en gemelos idénticos. Otra ventaja que podemos ver son pues, los vasos sanguíneos mmm, que se esconden debajo de la piel. Esto reduce pues, las posibilidades de las distorsiones del ambiente externo. Entonces, otra ventaja es que es parcialmente visible a los ojos humanos. Entonces, esto previene mucho la replicación de los patrones. Listo, entonces aquí tenemos un modelo básico del sistema de reconocimiento vascular de un dedo. Entonces en la imagen podemos ver que hay una cámara que emite pues, luz infrarroja y cuya longitud de onda tiende a ser de 760 nanómetros, que ya más adelante les voy a, pues, a explicar qué significa esto. Entonces, esta luz en nuestro dedo es capaz de absorber, pues, la sangre es capaz de absorber este tipo de luz, mientras que el resto de los tejidos no absorbe este tipo de luz. Entonces, como los huesos, pues la piel y los músculos no pueden absorberla. Entonces, mediante un sensor que tiene esta cámara, entonces se obtiene una imagen donde los vasos sanguíneos pues son visibles y quedan pues como líneas oscuras, mientras que los otros en un tono más claro, y por eso podemos capturar esta imagen. Bueno, a partir pues de esta cámara obtenemos, como lo vemos, obtenemos en el segundo recuadro, obtenemos pues una imagen de estos patrones de las venas, ¿sí? Entonces ya en la tercera imagen podemos ver cómo extrae solamente ese patrón, ¿sí?
y ya lo podemos ver en un registro, en la cuarta imagen. Podemos ver pues ese registro que ya está previamente almacenado en una base de datos. Lo que hace es comparar esas dos imágenes, la extraída y la que ya está registrada, y lo que hace es decir si se autentica esta como la misma o no, y ya. Entonces, como les venía diciendo, entonces en la parte de abajo, entonces en esta partecita de aquí, entonces podemos ver que, como yo les decía en la diapositiva anterior, la cámara emite una luz infrarroja que se encuentra por debajo de los extremos rojos del espectro de colores, que lo podemos ver acá. Entonces, cuando lambda, que es todo esto, lambda va de 200 a 1000 nanómetros. Y de 200 a 1000 nanómetros. Y entonces, bueno, ya hablando de imágenes infrarrojas, infrarrojo se refiere a la región que está por debajo del extremo rojo del espectro de colores, que es el que vemos ahí también. Entonces, este espectro de radiación infrarroja se divide en banda activa y en banda pasiva. Entonces, la banda activa son los que tienen, bueno, en esta banda el objeto requiere replicación, ¿sí? Entonces, no tienen percepción al objeto, ¿cómo le digo? No tiene que estar eh, en contacto con el objeto. Mientras que en la banda pasiva, las señales que emite los objetos son naturales y no necesariamente tienen que estar en contacto con la cámara que está tomando la luz infrarroja. Entonces la banda activa se divide en dos clases de rayos. Tenemos el rayo SWIR, que significa rayos infrarrojos de onda corta, y NIR, que significa rayos infrarrojos cercanos. Y la banda pasiva se divide en LWIR, que son rayos infrarrojos de onda larga, y MWIR, que son rayos infrarrojos pues, de onda corta, de onda media, qué pena. Bueno, aquí vamos a ver unas limitaciones de los rayos infrarrojos de onda larga. Entonces, en la imagen que vemos ahí, entonces en la primera imagen quiere decir, es la imagen que es visible al ojo humano. Les voy a mostrar, devuélvete por favor. Entonces aquí en esta partecita vemos que esos son los colores que van, cuando lambda va de 400 a 700 nanómetros, son los colores visibles al ojo humano. Mientras que si lambda va desde 700 a 1000 nanómetros, ya son rayos infrarrojos, no son visibles al ojo humano. Entonces, en esa imagen que está aquí, podemos ver la primera imagen, que es la imagen que son los rayos visibles al ojo humano, que están entre 400 y 700 de longitud de onda, ¿sí? Entonces, en la segunda imagen podemos ver los infrarrojos de onda corta, y en la tercera ya podemos ver pues, la imagen que se captura. Entonces las limitaciones, como les venía diciendo, las limitaciones de los rayos infrarrojos de onda larga, bueno, son unas de ellas son, entonces las imágenes térmicas se ven afectadas por las expresiones faciales o los vellos de la cara, entonces por eso es uno de los limitantes. Otros limitantes puede ser la temperatura del ambiente, que hace que una persona pues transpire y por eso pues se afecte la imagen. Y las limitaciones de estos rayos también de onda larga se pueden también ver afectadas por la falta de información pues de calor emitida. Entonces, bueno, en la adquisición de la imagen, que es la primera parte de nuestro modelo,
Entonces las imágenes pues infrarrojas fueron reemplazadas pues por los rayos X y el ultrasonido, ¿sí? Entonces estas imágenes infrarrojas sustituyeron estas maneras de adquirir la imagen. Entonces esta imagen se puede adquirir por dos métodos: por método de transmisión, que significa o se refiere a la cantidad de luz transmitida, y por el método de reflexión, que se refiere a la cantidad de luz reflejada por el objeto. Entonces existen tres formas pues, de adquirir esta imagen: por cámara fotográfica, por construcción de dispositivo de adquisición de imágenes de onda corta, y por un conjunto de datos convencionales que se encuentran pues en una base de datos que ya viene siendo, que ya está compartida pues. Buenas noches. Bueno, el registro de la imagen se realiza mediante la comparación con una imagen preregistrada, en donde se hace la captura de la primera imagen y se compara se compara con la otra imagen, y se centra para omitir los desplazamientos de la preimagen que tenemos al principio, la primera imagen que se captura, para que no se hayan desplazamientos tanto verticales como laterales. Correcto. Otra técnica que registra el implico de la reorientación de los dedos. Esto se logró mediante la introducción del centroide de la mano, que es el centroide, es hallar las partes más significativas de una imagen en la parte central. Se recortan los bordes y se toma la parte central, que en el caso del patrón de las venas es el que es la parte más significativa del patrón, la parte del centro. De acuerdo, esto es con respecto a la registración de la imagen. Ahora vamos con el procesamiento de la imagen. Entonces, la entrada contiene un patrón de venas, como les indicaba anteriormente, que se captura el patrón más importante, que es el patrón central. Esto contiene en donde se puede ver afectada la imagen por varios efectos, como explicaba anteriormente Carolina, tales como pueden ser la sombra, el cabello, que se encuentren en la superficie de la piel. El ruido es otro factor que puede afectar la imagen, debido a que cuando hay un cambio de ruido o un cambio de iluminación cuando se está capturando la imagen, puede distorsionar o hacer la calidad de la imagen más baja. De acuerdo, entonces en este momento los principales pasos para el procesamiento de un tipo de imagen, ya que para cuando se toma una imagen no se pasa por un procesamiento, un preprocesamiento, para sacar una imagen de buena calidad. Bueno, el primer paso es la conversión de escala de grises. Esta conversión de imagen es un ejemplo muy claro, es pasarlas de imagen JPG, que es la primera imagen que se toma, a imágenes BMP. Reduce el color de la imagen, ya que en formato JPG un píxel puede ocupar uno o más bits. En cambio, en el BMP se distinguen los rasgos más distintivos de la imagen, o los que mayor patrón tienen en la imagen. El siguiente es la región de interés. La región de interés, o el ROI, es la parte más distintiva que resalta, o la información más importante que se encuentra en la imagen. Esta información se trae en el caso del patrón venoso. Es en donde se encuentra la mayor parte de la información, que es la parte central de la mano. Correcto. Hay dos formas, o son dos pasos que se hacen para sacar la región de interés. La primera es el cálculo de centroide, como les indicaba anteriormente, que es el recorte de los alrededores de la imagen y dejando así la mayor información en el centro, que puede ser la más básica o la más distintiva para hacer un reconocimiento. El otro es un algoritmo, se llama región de cultivo. Se considera un píxel de arranque, como la imagen que acabamos de procesar se ha convertido de JPG a BMP. Entonces esos píxeles son más pequeños, o un píxel
ocupa menos bits. Digamos, un ejemplo puede ser un píxel, puede ocupar un bit para hacer un reconocimiento más amplio. Entonces se considera un píxel de arranque y se encuentra dentro de la región, que se encuentre dentro de la región de interés o la parte central, y asimismo se ejecuta la evaluación de los píxeles vecinos hasta hacer un recorrido total de la región de interés. Bueno, el C es el tamaño de la normalización. La normalización se realiza geométricamente con las dimensiones a un mismo espacio o de un mismo tamaño. Las principales técnicas son interpolación bilineal e interpolación cúbica. Bueno, la siguiente es la normalización gris. Son los factores que afectan la calidad de la imagen. Como les indicaba anteriormente, estos son la intensidad de la luz, puede ser variable y puede afectar la intensidad de la imagen. El tiempo de adquisición, el tiempo en que se demore, y el espesor de la grasa en el caso de la mano, en donde estos factores degradan el procesamiento de la imagen. Por lo tanto, la normalización gris se utiliza para realizar una uniformidad de los niveles de gris que se encuentran en la imagen. Esto se hace cambiando la gama de intensidades de píxel, validando con respecto al color gris qué colores son más significativos y describen más el patrón de la vena. Entonces, en esto de la normalización podemos ver la fórmula en donde UD representa la media deseada. Lo que queremos decir, bar D representa la variancia deseada, o sea, el cambio que puede haber en una imagen con respecto a la escala de grises, cuáles son más distintivos de otros. La varianza bar representa la media real y la varianza de la imagen. O sea, cuál es el tipo de cambio que se viene representando en la imagen con respecto a las escalas de grises. Entonces, y X, Y son las coordenadas de la imagen, digamos, o pues, sí, las coordenadas de la imagen en donde se encuentra el punto que se va a comparar o que se va a hallar. Bueno, el siguiente es el procesamiento del cambio de la técnica. La imagen, para realizar el proceso de el preprocesamiento, la imagen se realiza a un cuarto de su tamaño original. Se capta un cuarto, que es la parte central, y luego se restaura el tamaño máximo y se hace una comparación del patrón que se viene para que coincida con respecto a la imagen tomada principalmente. Después se vuelve a un tercio de la imagen obtenida con esa comparación, y este cambio se hace a través de interpolación bicúbica. Entonces, donde X y Y son las entradas de los niveles de gris, como vemos aquí. Entonces, los máximos, max y min, son los que representan el nivel máximo de gris que se encuentra en la imagen, la intensidad, la clasificación de intensidad de gris que se encuentra en la imagen. Bueno, el siguiente es la de filtrar. Algunas técnicas populares que se utilizaron para eliminar el ruido de la imagen, que también es otro factor importante que hace que la imagen se vuelva de menos calidad, es el filtrado de media. Para este filtrado de estadística se utiliza para eliminar el ruido. Si cuando se genera un tipo de ruido, se tiene una medida del ruido del entorno y este elimina el ruido con respecto a la imagen que se estaba tomando en el momento de hacer la captura de la imagen. Bueno, el siguiente es la segmentación. Aquí, entre otras áreas, el patrón vascular final, el que tomamos como el central, el principal, el que mayor tiene información, está representado mediante una imagen binaria. Sin embargo, los métodos de embolización no demuestran tener éxito cuando los valores de intensidad de nivel de gris están variando a través de la imagen. Por lo que utilizamos un patrón de binarización
en donde utilizamos la técnica de unos y ceros, en donde la cantidad de gris mínima y máxima en la imagen se representa la máxima con un 1 y la mínima con un 0. Esto es con respecto a la segmentación. El siguiente es el adelgazamiento del ruido, que es la dilatación morfológica es un complemento de lo que vimos anteriormente, en donde la imagen pasa por un proceso en donde se puede utilizar la limpieza de la imagen obtenida binaria, en donde se consta de dos, que es unos y ceros, dependiendo los niveles de gris que se encuentren en la imagen. Con respecto a este nivel de unos y ceros se determina el patrón de venas, ya que los unos son los que van resaltando el patrón de la vena o el patrón venoso que se va viendo o más disuelto con respecto a la información más resaltada de la imagen. El último, bueno, ya siguiente, ahora vamos con la extracción de las imágenes o de las características de la imagen. Entonces, para resaltar el significado de una imagen, se tiene el patrón de venas, ya que pasó por un proceso de adelgazamiento, en donde ya tenemos el patrón resaltado o la mayor información o lo más importante, como nos explicaba nuestra compañera Carolina, que cada persona tiene un rasgo distintivo o un patrón de venas distinto y único ante los demás. Entonces, ya después de que podemos resaltar o mirar más a profundo el patrón de las venas, entonces algunas técnicas para los puntos claves del trazado de la imagen que tenemos en este momento son las puntas o minicias técnicas, que son esenciales, que son puntos térmicos, ¿sí? Entonces son esenciales para definir el patrón de las imágenes, que es el patrón que ya venimos conformando, en donde se utiliza la técnica derivada de terminaciones Reich y se utiliza en la comparación de huellas dactilares. Entonces, entre otras técnicas que aparece SIF, que es una función invariante escalar que transforma, es la que transforma la escala. Entonces se toma como un conjunto de características, en donde este conjunto de características ante el cambio de la iluminación no se ven afectadas, hacen una comparación de la imagen con un tipo de iluminación o dos tipos de iluminación y hacen cuál es el patrón que coincide con las dos imágenes. El siguiente es el patrón local binario. La tabla ya se las explico. Entonces el patrón local binario es donde se evalúan los elementos más pequeños en la imagen a partir de la comparación que vimos en las puntas de minucias térmicas. Entonces este patrón o estas elementos pequeños a partir de la comparación de cada píxel, como cada píxel viene en un bit, entonces se hace la comparación de su local en el mismo sector en donde se encuentra y se compara si coinciden para hacer una afinación de la imagen en donde se destaca más el patrón venoso. Entonces la toma de la transformación ya cuando tenemos esta imagen preprocesada aguda y adelgazada, ya es más fina, ya se resalta el patrón que venimos viendo en este momento. Entonces este proceso sirve para obtener una toma de transformación con respecto a los extremos de las líneas, las puntas donde termina el patrón venoso, como producción, como ya algo definido y que son la principal información del patrón venoso. Con respecto a la tabla, podemos ver los números, la probabilidad, dependiendo de la fórmula, nos daba los puntos isolatados, el punto final, el punto de conexión, el punto de bifurcación, dependiendo del rango que nos aparece en la tabla. Entonces este rango
con respecto a este rango, vamos dando la clasificación de la imagen. Bueno, entonces ahora vamos con la imagen característica o de acompañamiento. Entonces, el patrón de las venas es un identificador que cada persona tiene, como les explicaba anteriormente, es único, el cual cuando hacemos este proceso de preprocesamiento ya tenemos un patrón definido. Entonces, hay algunas técnicas para el acompañamiento de las características, son los siguientes. Bueno, extraen las líneas de un mapa del borde, que son de la imagen preprocesada, como características distintivas de las imágenes anteriores o las imágenes pregrabadas. Entonces, un gran número de puntos de muestreo se puede definir el patrón de las venas, que es cuando ya la imagen está predefinida. Entonces ya hay un patrón más que resalta más a la anterior imagen que tomamos principalmente o inicialmente. Entonces el segundo son conjuntos de funciones que distancian a partir de los puntos claves. Entonces el primero es la distancia de Hausdorff. Se trata de una medida que nos indica la similitud entre dos conjuntos de características mediante el cálculo de la distancia entre cada punto de conjunto. Entonces esto consta de que se toman dos puntos en la escala de grises, como habíamos determinado la imagen en binario de unos y ceros. Entonces el patrón, un ejemplo, 1, hace la búsqueda en qué distancia se encuentra a los demás patrones unos, que son las escalas que más resaltaban o las que resaltan el patrón venoso en la imagen preprocesada. Entonces la siguiente técnica es la técnica de distancia de Mahalanobis. Esto se utiliza para calcular la similitud entre los puntos de datos. Eso significa mirar, primero se hallan las distancias entre los puntos parecidos. En el caso del patrón venoso serían los unos, que son los que más resaltan, y se mira cuál es la similitud que existe entre estos dos puntos. Entonces el siguiente otro aspecto son los puntos característicos de triangulación. Entonces estos puntos característicos, cada minucia denota, digamos, la agrupación se realiza sobre la base de la combinación de estos puntos minutos como tripletes. 3 puntos forman un dato a comparar con los otros 3. Esos 3 datos que se van a comparar deben ser de iguales rasgos, que son los que hallamos con la distancia de Mahalanobis. Entonces estos 3 son bastante parecidos y eso se hace en la comparación para así hacer formar una cadena entre los patrones más parecidos. Entonces la siguiente es la distancia avanzada en similitud con el factor de medición. Entonces cada punto o vena que se encuentra en nuestra imagen se utiliza para la comparación de esta técnica, en donde f sub b, como lo pueden ver en la ecuación, referencia al mapa de características. El f sub a es el que nos referencia el mapa en nuestra imagen que estamos. Hay dos factores que se encuentran dentro de f sub b y f sub a, que en este momento no aparecen en la fórmula, pero son n sub a, que es el número de píxeles blancos en f sub a, los que aparecen, el número de píxeles blancos que aparecen en el triplete que estamos comparando, y n sub b, que es el número de píxeles blancos en f sub b. Entonces acá es donde miramos los patrones blancos o los píxeles que aún siguen separando los patrones distintivos de la imagen predefinida. H es el mínimo de los patrones blancos, o sí, los píxeles blancos que se encuentran en f sub b y f sub a, los patrones blancos que se encuentran. Entonces, bueno, la ecuación consta de que P la hallamos como 1 sobre el número de píxeles blancos en f sub b. ¿Por qué en f sub b? Porque
la cantidad que registra nuestro mapa o las que se están registrando en el momento de hacer el registro de la imagen o los patrones venosos, que es donde estamos haciendo la comparación, nos permite validar o eliminar esos rasgos o píxeles blancos que se encuentran o separan a los patrones que venimos identificando. Entonces, D sub A es la distancia mínima entre el punto Q sub 0 y el punto Q sub 0, que es donde empezamos, o los puntos extremos de nuestro patrón de venas, y F sub B, que son la referencia del mapa con respecto a las características que trae nuestro patrón venoso. Correcto. El quinto método es el método característico del punto de distancia y operación. Entonces, y orientación, sí. Entonces, la técnica de pareo seguro se puede utilizar cuando la orientación también se tiene en cuenta a las posiciones de coordenadas. Esto significa que empezamos con un píxel dentro de una imagen, el patrón en sí definido, el que ya tenemos de la imagen procesada. Entonces empezamos con las coordenadas. Entonces, son coordenadas horizontales, lineales, horizontales y verticales, en donde la coincidencia se realiza sobre la base de igualar al vecino y mirar cuáles son las coincidencias que tiene con el vecino. Entonces, si los vecinos específicos que se encuentran alrededor tienen un umbral específico o el mismo umbral con respecto al que estamos midiendo, entonces las minucias como punto M es considerado un par coincidente. Bueno, el siguiente son las características microbinarias, donde pueden ser comparadas usando la distancia de Hamming, error de códigos de corrección y los códigos de convolución. El siguiente es un píxel por píxel de pareo. Entonces, cada píxel de la imagen registrada y la plantilla en la que, o la imagen que estamos capturando y que preprocesamos, se comparan y la correlación se saca un porcentaje con respecto a la imagen que tenemos en nuestra base de datos y se hace una comparación de si es o no es la misma. Listo, multibiométricas. Listo, entonces por último, el multibiométrico, entonces eso multibiometría, esa tecnología quiere decir pues que varias fuentes de información biométrica se combinen pues para mejorar el rendimiento de un sistema determinado. Fuentes biométricas como podemos observar el reconocimiento de iris, el reconocimiento facial, el reconocimiento de patrones venosos y hasta pues de las huellas dactilares. Entonces también pues se aumenta en este sistema, pues se aumenta la cobertura de la población, pues reduciendo el fallo de los registros y se mejora pues la seguridad del sistema. Y por último tenemos como conclusión, pues tenemos que el reconocimiento pues de las venas puede ser utilizado como una forma de autenticación biométrica. Entonces, en sistemas de control de acceso, en sitios comerciales o de educación, en seguridad de redes, en sistemas informáticos. También podemos ver como conclusión que puede ser utilizado pues, para detectar enfermedades en las arterias. Muchas gracias.